Teniendo en cuenta los requerimientos y las restricciones, explicamos el diagrama XLI. Entonces, dice acumulación de calor en el estanque 1. En el estanque 1, si bien generalmente es temperatura lo que sale, en este caso hay una razón de temperatura porque el estanque 1 tiene que estar a un 50% de la temperatura del estanque 3. Entonces el estanque 3 es el maestro en el control de temperatura, por lo tanto la perturbación en un control de razón de temperatura, y la variable salida es la razón, es decir, un medio. La variable de actuación que va a levantar F1, o sea, T1, disculpen, la temperatura del estanque 1, va a ser W del flujo de calor W. Y este es el proceso, acumulación de calor. Si lo vemos en cómo se implementó, la acumulación de calor entonces el proceso, no porque tenga una estrategia de control de razón, va a cambiar el proceso, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, acá la variable maestra, que era el flujo, la temperatura del estanque 3, da el set point y tiene TT20, que es un tag distinto al que tiene el esclavo. O sea, el maestro tiene un tag siempre distinto al del esclavo. Entonces, el flujo maestro, en este caso flujo calor, pero representado en la temperatura maestra, este T20 representando a la temperatura T3 del estanque 3. Dar set point del tipo remoto al controlador esclavo y al sensor esclavo de la temperatura T1. Y él levanta acá, como ustedes pueden ver, con el yaw control, con un set point del tipo remoto porque es un controlador. Es como una válvula, pero es un controlador de potencia. Entonces le tienen que mandar una señal de 420 mA para que suba o baje. Y eso hace variar la temperatura de TK1, y TK1 está en función de lo que pase en TK3. ¿Me explico? Ese es el primer diagrama que leí. El segundo diagrama que leí es la mezcla en el estanque 3. Se mezclan, aquí ocurre la reacción exógena y se mezclan en una razón de un medio también. Pero aquí hay una mezcla de flujo, allá en una mezcla de calores, por decirlo así, una razón de temperatura, aquí una razón de flujo. Entonces, la variable salida es la razón, el que perturba porque viene heredando, por decirlo así, la linealización que se hizo en el F1, y eso no nos garantiza que el flujo esté 100%, así que digamos que es el flujo más problemático F1.3. Y el otro F2.3, que este, F2.3, F2.3 no tiene problema porque viene de F2 y F2 dice que tiene un buen desempeño. Entonces, ¿cómo se ve eso implementado? F1.3, el flujo F1.3 es el maestro, por lo tanto el sensor F30, FT30 da el set point del tipo remoto al controlador esclavo, que tiene el mismo tag number que el sensor esclavo. El sensor esclavo nos informa del flujo F23, él hace la división y determina cuánto abrir o cerrar este flujo. Hasta el momento esto está abierto, no se ha puesto esta válvula, esto es de otro control. Pero con eso queda satisfecho eh, el segundo diagrama XLI, que es la mezcla en el estanque TK3. La reacción, por supuesto, es exógena y eso va a influir después en el control de temperatura. El proceso del tercer diagrama XLI es la acumulación volumétrica en el estanque 3. La variable salida es nivel constante en el estanque 3. Lo perturba el flujo de consumo
y que no se puede manejar, pero sí se puede censar, así que le podemos hacer una prealimentación. Podemos actuar sobre el flujo F13, pero tenemos que tener en cuenta que puede ser de mal suministro y convendría hacerle una cascada, por eso hay un asterisco. Veamos cómo se implementa. Para tener un mejor desempeño se emplea control prealimentado que censa por supuesto el, el flujo F3 con FT70, LC70 sin set point y un realimentado que censa el flujo, o sea, que censa el nivel del estanque TK3. Tiene un set point del tipo local porque es la variable de salida que es nivel. Estos dos controladores mandan abrir o cerrar la válvula según el diagrama XLI que vimos. La válvula que debería instalarse en el flujo F13, es decir acá. Esa válvula, como puede tener mal suministro, se hace una cascada, se alimenta del flujo, recibe set point maestro, y este es un controlador esclavo, un sensor esclavo para efectos de la cascada, no así para efectos de la razón que él mismo era el sensor maestro, me explico. O sea, dependiendo de la estrategia, ya sea la estrategia de razón o de cascada, el instrumento puede tener doble funcionalidad y doble estrategia, no sé si me explico. Entonces con eso se satisface el tercer diagrama XLI, que era la acumulación, que recuerden que eso es la cascada nomás, viene de acá, de la acumulación volumétrica del estanque 3. Y es el sensor prealimentado que sensa la demanda y el otro sensa que exista en realidad un nivel constante. Y ambos juntos, en la suma, van a dar un set point a la cascada. Con eso terminaríamos el tercer diagrama XLI. Vamos al cuarto. El cuarto sería la acumulación de calor en el estanque 3. El estanque 3, acuérdense que es independiente, entonces él puede pedir una temperatura constante, pero si el set point es local, puede venir alguien localmente y cambiarlo. Y como es independiente, el otro se tiene que ajustar a un 50% de esta temperatura, ¿me explico? Así que aquí bastaría con un lazo realimentado, simple, teniendo en cuenta que el flujo FA tiene un asterisco que significa que es de mal suministro. Entonces hay que hacer también una cascada para poder atender ese caso. En el estanque 3 se censa la variable salida TT80, set point del tipo local porque la variable salida TC80 va a abrir, pero debe darle un set point a la cascada que estábamos hablando porque el flujo de agua es de mal suministro, entonces él se alimenta del flujo para poder saber cuánto del 0 al 100% de lo que está requiriendo el maestro y el enlaza en cascada. De esa manera se resuelve el cuarto diagrama XLI. Entonces tenemos lazo realimentado y lazo en cascada. El quinto sería acumulación volumétrica en el estanque 2. La variable de salida es nivel constante en el estanque 2. Lo perturba el flujo que va del estanque 2 al 3. Lo arreglamos sin problemas, sin hacer cascada en este caso, porque F2 tiene un buen desempeño según el enunciado.
y veamos cómo se hizo. Entonces la acumulación volumétrica en el estanque 2 se censa la variable de salida que es nivel, por lo tanto este es un control realimentado con set point del tipo local porque lee la variable de salida, se va a un punto suma porque se va a juntar con lo que se está perdiendo, por decirlo así, o lo que se está consumiendo, que es el flujo F23. El flujo F23 censamos cuánto el flujo que se está perdiendo, que es la perturbación, y va a un prealimentado porque censa flujo, sin embargo va a un controlador de nivel. Los controladores que entran a la sumatoria tienen que ser controladores con la misma variable. Si son nivel, nivel, si es temperatura, temperatura. Ambos juntos llegan a la sumatoria y abren o cierran la válvula. Entonces acá tenemos estrategia realimentado más prealimentado para poder controlar el nivel del estanque TK2. Y con eso se resuelve el diagrama XLI del el número 5. El diagrama XLI 6 nos dice que el proceso es acumulación volumétrica en el estanque 1, la variable de salida es nivel, lo perturba el flujo F13 y el consumo, pero jerárquicamente el F13 es más directo. Y actuamos sobre una variable que tiene un asterisco, por lo tanto tiene mal suministro, pero tenemos que actuar igual, por lo tanto hay que hacer una cascada. Veamos cómo se implementa. El LT130 lee la variable de salida y es el sensor maestro. El LT130, el LC130, como se alimenta de la variable de salida, tiene set point del tipo local. En los diagramas nos indica eso, este set point, porque se tiene que deducir que en realidad la norma ISA no tiene que indicarse los set points. Pero se tiene que deducir que ustedes saben lo que es la variable de salida. Entonces, en este caso, como es nivel, y este el que está leyendo el nivel, en este diagrama sí exponemos el set point local, porque lee la variable de salida. Manda a abrir, pero se ve que la válvula o es de mal suministro o es de mala regulación. O es de mal suministro o la válvula es no lineal. Entonces, la válvula, para poder ajustar la linealidad, tiene que hacer una cascada, esta cascada, y la cascada se alimenta del flujo FT F1, pero a través del flow del transmisor de flujo 120. Disculpen, no sé dónde era esto. Se informa el controlador de flujo y él determina cuánto es lo que quiere. Es decir, él se va al rango lineal de operación donde es coherente el flujo con lo que está requiriendo el maestro. ¿Me explico? Por ser este de mal suministro, si no iría directo aquí a la válvula, pero como es de mal suministro hay que hacer esta cascada. Y ahí se explicarían los 6 gráficos. Viéndolo en forma completa, a ver si se puede apreciar por eso. Ahí tenemos el control que recién vimos, realimentado porque lee la variable de salida con set point del tipo local, manda un set point del tipo remoto hacia la cascada, sensor esclavo,
controlador esclavo y se controla el nivel. Razón de temperatura. Tenemos la temperatura maestra, T3, la temperatura esclava, T1. Van al controlador esclavo dándole el set point, la temperatura maestra T3. Actúa sobre un Joule Control con set point del tipo remoto y con eso controla la temperatura que el estanque 1 esté a un 50% del estanque T3. Y se ven está comandado por T3 a través de un setpoint remoto. Luego vemos la razón. La razón la da el flujo F13, es decir, el flujo F13, el maestro en el control de razón, el flujo FC40 y el controlador de flujo FC40 y el sensor de flujo FC40 son los esclavos y por lo tanto llevan la válvula, esa es una característica. Reciben un set point del tipo remoto y con eso queda constituido el lazo razón. Por otro lado, para la acumulación volumétrica en el estanque 2, la variable de salida es nivel constante, por lo tanto se informa de cuánto se está consumiendo a un prealimentado que no lleva set point y a un realimentado que lee el flujo directo, o sea que lee el nivel directamente. No tiene problema en abrir y cerrar porque F2 tiene buen desempeño y aplicamos estrategia realimentado más prealimentado, o sea, prealimentado más realimentado. Luego, para controlar la temperatura, si se fijan, la temperatura del estanque 3 como independiente, pero sí tiene que atender una cascada, sensa la variable salida con TT80. Como sensa la variable salida tiene set point del tipo local, podría ir a abrir directamente la válvula, pero resulta que FA también es de mal suministro, así que tiene que hacer esta cascada que está aquí, como se ven, sensor esclavo, controlador esclavo, y abre o cierra la cascada. Esto se está encargando de ubicar la zona lineal de la válvula o la zona lineal de flujo. No significa que lo linealice, sino que se trata de aproximar. Por otro lado tenemos el control, la acumulación en el estanque 3. Tenemos nuevamente la estrategia prealimentado aquí, sensamos el flujo que se está yendo sin set point porque es prealimentado, y realimentado, sensamos el nivel, lo comparamos con el set point, ambos juntos van a, a darle un set point del tipo remoto a esta cascada que la conforma el flujo F13 y la conforma el controlador FC50 y el flujómetro sería el FT30. Y esos abren o cierran. Si no existiese ese problema de sospechar de que es de mal suministro porque viene de un flujo que es de mal suministro, si no hubiese esa sospecha de que es una perturbación fuerte, iría sin set point, iría directamente a la válvula y no tendría que estar este controlador. Y con eso se controlan todo, parece, porque el otro ya lo vimos. Bueno, este es el último. El último era el del, que también es lo mismo en realidad, el flujo F1, o sea, el nivel 1. Si se fijan, el nivel 1 también tiene lo mismo, no sé si lo vimos, pero lo repito.
lee la variable salida, el LT 130, como lee la variable salida y se alimenta de ella, este lleva set point del tipo local, tiene que ir a abrir a la cascada, así que manda a, de 420 mA con un set point del tipo remoto a que se abra a una determinada cifra, pero él tiene que consultar al sensor esclavo si están en condiciones de abrir o cuánto tienen que abrir o cuánto tienen que esperar para poder que salga lo que está diciendo el maestro. No significa, como les decía, que siempre salga, sino que esa es la cascada. Si no, iría directamente sin set point a la válvula, pero hay que hacer esta cascada producto de que existe mal suministro en F1 según el enunciado. Y ese es todo el ejercicio. Después les mandaría la más ordenada la materia, pero básicamente aquí ya se pueden ver todos los controles, control de razón, control de temperatura. eh, Aquí tienen ustedes, por decirlo así, los tres controles del nivel, las dos acumulaciones de calor y la mezcla, por decirlo así. Hay tres, hay tres. O sea, hay seis en total. Y eso es lo difícil de hacer, más que nada en estos ejercicios, el diagrama XLI. Porque el diagrama XLI es el que determina si ustedes leen bien el problema y entienden bien el problema de qué se trata. Yo lo recomiendo siempre hacer bien el diagrama XLI antes de ponerse a instrumentar porque se pueden pisar la cola en que una variable la pueden manejar y la otra no. Pero por lo menos eso hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también siempre las restricciones. Los requerimientos eran esos tres niveles constantes más la mezcla y la, la razón de temperatura en los estanques. Y hay que tener claro que había mal suministro y que había alta demanda de F3. Podía haber demanda variable. No lo decía, pero decía demanda y consumo, así que el consumo generalmente es variable. Por otro lado, que estaban en razón de temperatura. Eso, chicos. Espero que lo entiendan.